Ya. Bien, directamente con anemias. Principalmente, acá les he puesto un cuadrito simplemente para que tengan en cuenta. Después hablarlo así a detalles, ya cuando lo tengan el resumen, o bueno, no sé si me confirman que todos ya tengan el resumen que le subí al Drive. Entonces, más que nada, esto sirve para identificar principalmente las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas, ¿no? En la cual la que vamos a predominar aquí, tener en cuenta, es la anemia ferropénica, la talasémica y la intoxicación por plomo, que se le da en las anemias microcíticas, y la que es la parte macrocítica son las megaloblásticas principalmente, ¿no? O también, por ejemplo, que tengan en cuenta que es producto del alcoholismo o los síndromes mielodisplásicos que le vamos a estudiar en la siguiente clase, al igual que el hipotiroidismo. A veces se pone en examen, por ejemplo, así a lo básico, ¿cuál de las siguientes causas no produce lo que es una anemia macrocítica? O ¿cuál de las siguientes no te produce una anemia microcítica? También suelen preguntar, y las normocíticas principalmente, que es la aplasia medular, y esto que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Que es la anemia hemorrágica aguda, y también la anemia por enfermedad crónica, que es la mayoría. Si se pueden entender aquí, la anemia por enfermedades crónicas también puede ser de forma microcítica, pero cuando esta se asocia a una anemia mixta, a una anemia ferrofénica, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Ya, o sea, eso es importante que lo tengan en cuenta, qué tipo de anemias pertenece a las macrocíticas o microcíticas o a las normocrómicas, ¿no? Porque incluso te dan un caso gigante y simplemente te dicen, el laboratorio presenta lo que es una anemia macrocítica y descartas como tres alternativas, con tener en cuenta esto, ¿ya? Y finalmente, bueno, antes de iniciar a cada anemia, tenemos que tener en cuenta cuáles son las anemias regenerativas y regenerativas. Las A-regenerativas o centrales se produce, ¿por qué? Porque a nivel de la médula ósea no va a haber lo que es un correcto de producción o una eritropoiesis eficaz. Y aquí esta puede ser tanto, por ejemplo, a nivel de la alteración de las células madres hematopoyéticas, por ejemplo, lo que es la aplasia medular o los síndromes mielodiplásicos. Al igual, por ejemplo, las infiltraciones tumorales, con lo que son, por ejemplo, el síndrome mielodisplásico, los tumores, enfermedades hematopoyéticas y los déficits, por ejemplo, de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, o algunos tipos de hormonas, por ejemplo, las tiroideas, andrógenos e incluso corticoides. Entonces, digamos que en las anemias regenerativas o periféricas, la médula ósea tiene como que tipo un mecanismo compensatorio a incrementar, por ejemplo, las células maduras que se ven, por ejemplo, los reticulocitos. Entonces, cuando tenemos que los reticulocitos están incrementados, entonces hace una referencia a que nosotros estamos en una anemia periférica o regenerativa, porque digamos que la médula está generando su mecanismo compensatorio aumentando, ¿no? Entonces, principalmente, por ejemplo, aquí tenemos las anemias, por ejemplo, por hemorragia aguda, en donde, por ejemplo, que está sangrando el paciente, entonces la médula ósea como mecanismo compensatorio empieza a producir mayor reticulocitos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, las anemias hemolíticas, que características que son las intracorpusculares y las extracorpusculares. Aquí haga una referencia, por ejemplo, las intracorpusculares es que hay una anomalía intrínseca, o sea, netamente del glóbulo rojo, y esta puede ser, por ejemplo, por membranopatías. Aquí lo más importante que vamos a estudiar es la esferocitosis, las enzimopatías, por ejemplo, la más importante es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que esto también ha sido pregunta de examen, y también, por ejemplo, las hemoglobinopatías. En cambio, por ejemplo, a nivel de las extracorpusculares son agentes, o bueno, son la destrucción de los hematíes no se da propiamente por algún daño que se dé en el propio hematíes, sino, por ejemplo, a nivel del vaso, a nivel de que se administran, por ejemplo, agentes tóxicos, tanto físicos y químicos, al igual, por ejemplo, algunos parásitos, bacterias que ya se ha ido estudiando anteriormente, ¿no? Causas mecánicas, por ejemplo, valvulopatías, y, por ejemplo, cuando ya aumenta lo que es la función del vaso, por eso aumenta lo que es la destrucción de los glóbulos rojos, generando así lo que es una anemia extracorporal, ¿no? Bien. Igual, para que tengan en cuenta qué significa cada una de ellas, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, esto más que nada es un tamaño promedio de los globos rojos, y eso es importantísimo para identificar si es una micro o normocítica o macrocítica, ¿no? Al igual que la hemoglobina corpuscular media, la concentración de la hemoglobina corpuscular media y la anocitosis, que esto es importante, que también aparte lo podemos evidenciar con el RDW aumentado. Y cuando por ejemplo, tenemos lo que es un RDW aumentado, hace una referencia que hay células que hay una con su variación de tamaño.
O sea, cuando esta aumenta, hay una gran variación de su tamaño, que eso se va a estudiar más adelante cada una de las patologías. Y la poliquistosis, que es una variación de la forma. Y eso, por ejemplo, cuando hay lo que es una eh, hematopoiesis ineficaz, es como que no se producen correctamente los glóbulos rojos y hay lo que es una variación. Y es por eso que tenemos la presencia de la poliquitosis y finalmente la policromasia, que son los reticulocitos inmaduros en respuesta a la EPO, ¿no? O alteración estructural medular. Eso lo vamos a glosar más bonito más adelante. ¿Ya? En el DRAI también voy a subir los valores normales tanto de estas para que más o menos lo identifiquen. ¿Ya? Entonces, directamente pasamos aquí a valorar las diferencias de cada una de ellas. Principalmente vamos a hablar de las anemias microcíticas y también por ahí lo que es la anemia por enfermedad crónica, que hace una referencia a, bueno, que tenemos que identificarla ya que muchos lo confundimos con anemia ferrofénica a las anemias por enfermedades crónicas. Entonces, esto de aquí, pepa, para que se lo lleven, para que lo saquen en los casos clínicos. Con esto nada más es suficiente. ¿Ya? Primero, para más que nada hacer como tipo un abordaje muy bien grande, no es tan específico, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo, la transferrina, el índice de la saturación, también, por ejemplo, la capacidad total de fijación del hierro y también la ferritinina, ¿no? Como tipo en grandes rasgos para que lo tengan en cuenta o, bueno, más que nada para que no estudien de forma de memoria, sino como que tipo razonando y así, si no te acuerdas de algún valor, ya más o menos sabiendo esto te orienta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, la transferrina, que es todo lo que es el azulcito, es como si fuera un avión, ¿ya? Y el hierro es un tren, son los pasajeros, perdón. Ya, entonces, ¿qué hace una referencia a esto? Que, por ejemplo, mientras más hierro hay, esto se va a ir ocupando los asientos del avión. Y como se va a ir ocupando, entonces el avión se va a ir saturando. Y como está saturándose, hay menos asiento, entonces la capacidad total de saturación también está incrementada, ¿no? Entonces, eso es lo que se produce en rangos normales. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un déficit de hierro, es como que todo esto, los asientos del avión van a estar totalmente vacíos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno, dos y todo queda libre. Entonces, ¿cómo está el índice de saturación? Entonces, como hay menos hierro, hay menos pasajero, entonces el avión no está tan saturado, entonces está disminuido, ¿no? Entonces, ¿cómo está la capacidad total también? Por ejemplo, si no está saturado tampoco, eh, no, va a haber un montón, o sea, de espacios libres todavía, ¿no? Entonces, la capacidad total de saturación del hierro, bueno, la capacidad total de fijación del hierro también va a estar disminuido. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, que la ferritinina es directamente el almacén del hierro. Y cuando hay una pregunta de examen también que vino es, ¿cuál es el principal examen a pedir para identificar lo que es eh, una anemia ferropénica? O sea, ¿cuál es el principal examen a solicitar? Y es principalmente la ferritinina, ya que por más que, por ejemplo, el hierro sérico esté disminuido, el que identifica si en realidad va a haber lo que es anemia es la ferritinina. ¿Por qué? Porque cuando esta está disminuida, eso significa que los depósitos de hierro también están disminuidos y es por eso que se va a presentar lo que es la anemia, ¿no? Entonces, el principal para identificar una anemia ferropénica de las otras es la ferritinina. Entonces, eso también tengan en cuenta porque más adelante vamos a banquear. ¿Ya? Entonces, una vez dicho esto, pasamos directamente a valorar las diferencias de cada una de estas. Entonces, tenemos a la anemia ferropénica, talasémica y las sideroblásticas, parte de las microcíticas, y por ahí también la que es la anemia por enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, como le mencioné, principalmente la ferremia hace una referencia al hierro sérico total. Entonces, si tenemos que hay una deficiencia de hierro, pues obvio, entonces la ferremia está disminuida. La ferritinina, que les dije que es como el almacén, el depósito de hierro, entonces si hay menos hierro, hay menos depósito. Entonces también la ferritinina está disminuida. La transferrina es muy aparte, ¿no? Es como que el transportador, entonces este va a estar incrementado. ¿Por qué? Porque ya les dije. Porque al ver lo que es menos pasajeros, hay mayor espacio, si lo pueden mirar así, para que tengan un concepto en grande, ¿no? Yo sí lo estudié. ¿Ya? Y por otra parte, el hierro en la médula ósea puede estar presente o ausente y los reticulocitos es disminuido. ¿Por qué? Porque ya les dije que la anemia ferrofénica es una anemia arregenerativa. Entonces, si es arregenerativa, la médula ósea no va a tener una buena respuesta, entonces los reticulocitos van a estar disminuidos. El índice de saturación, como les habías explicado, ¿no? Que esta va a estar también disminuida. Y aquí es un datito nada más que menciona el libro de pregrado cuando tenemos, por ejemplo, la índice de saturación
de la transferrina por debajo de 15% a 20% es recientemente cuando la hemoglobina va a tender a disminuirse. ¿Listo? Entonces la talasemia, ¿cuál es la característica de la talasemia? Que nosotros vamos a tener lo que es una anemia microcítica, pero con la ferremia normal. ¿Ya? Los reticulocitos, esos van a estar incrementados. ¿Por qué? Porque el hierro está normal y entonces sí va a haber respuesta. El resto está también normal, pero aquí, como les dije, el RDW que hace una referencia a las variaciones de del tamaño del globo rojo, este puede estar normal o incrementado, porque solo vamos a hacer una diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de una talasemia menor, talasemia media o la talasemia mayor, ya que en la talasemia mayor este puede estar incrementado y en la menor este se mantiene normal. Entonces, ¿cómo nos orientamos a que posiblemente estamos frente a una talasemia? Principalmente es que tengamos una anemia microcítica y también con el volumen corpuscular medio súper bajo. O sea, si tenemos, por ejemplo, no sé, 76 por la ferropénica, el volumen corpuscular medio puede estar, por ejemplo, en 50, en 40, o sea, totalmente disminuido. Y los glóbulos rojos normal o aumentados. Pero por ende, o sea, ¿cuál es el gold estándar, digamos, para identificar una anemia por talasemia? El diagnóstico es la electroforesis. Electroforesis de la hemoglobina. Entonces, eso es para identificar netamente una talasemia, ¿no? Luego, los hidroblásticos la ferremia está alta, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que es que si lo pueden denominar una escalada, la ferropénica disminuida, talasemia normal y la sideroblástica alta, pero la característica para identificar es que vamos a tener sideroblastos en anillo. ¿En dónde? En la médula ósea. Si nosotros tenemos una anemia microcítica con hierro alto y aparte se identifican sideroblastos en anillo en la médula ósea, anemia sideroblástica. No ha sido preguntada en un examen que he visto así, por ejemplo, banquitos ni nada, pero esto, por ejemplo, puede deberse a intoxicaciones por plomo, aluminio. Ahí puede ser también, por ejemplo, lo que es un déficit enzimático y el índice de sudoración hoy está elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque les dije que si hay bastante pasajeros, o sea, bastante hierro, entonces hay mayor saturación del avión, ¿no? Entonces, la saturación, el índice de saturación de la transferrina también está incrementado. ¿Listo? Hasta aquí, normal, entendible, o hay algo que no lo hayan tenido en cuenta. Por favor, si no, continuamos porque tenemos las anemias hemolíticas. ¿Normal hasta acá? Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, perfecto. Entonces, la anemia por enfermedades crónicas, muchos se confunden porque aquí incluso el hierro está disminuido, ¿ya? O sea, nosotros allá dicen, allá tenemos lo que es una anemia microcítica, aparte el hierro está disminuido, entonces, pum, anemia ferropénica. Pero lo que es importante aquí tener en cuenta que la ferritinina, esta puede estar normal o incrementada. Eso tengan en cuenta, ¿por qué? Porque hay un valor específico de la ferritinina que cuando está entre los valores, por ejemplo, de 30 a 100, digamos que estamos frente a una anemia por enfermedades crónicas más una anemia ferropénica. O sea que estas pueden ser conjuntamente, están presentes en ambos. ¿Y cómo lo identificamos? Valorando lo que es la ferritinina. ¿Listo? Y la transferrina aquí es la que tiene un problemita, ¿no? Entonces, si acá, por ejemplo, la transferrina está incrementada en la anemia ferropénica, en esta puede estar normal, pero mayormente disminuida, la transferrina. Y esta es la diferencia entre la anemia ferropénica con la anemia por enfermedades crónicas. El hierro en la médula ósea también está presente. ¿Por qué? Porque el hierro puede estar normal incluso, como les dije, no siempre está asociado. Los reticulocitos están disminuidos y también aquí puede ver lo que es una variación en la forma, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que siempre, por ejemplo, cuando estamos en una enfermedad, anemia por enfermedades crónicas, propiamente la palabra dice, valga la redundancia, enfermedad crónica. Entonces, como es de larga data, el hematocrito suele estar por debajo de 30%. Y otra característica que nos menciona también el pregrado es que siempre vamos a tener una hemoglobina de forma moderada, o sea, siempre por debajo de 10 o se mantiene en 10. O sea, siempre y tenemos valores de hemoglobina, ya que, por ejemplo, cuando es por anemia ferropénica, incluso puede llevar a 6, a 5, a 7. Entonces, esta, digamos que siempre se mantiene en una anemia moderada, una anemia de leve moderada, pero más moderada. ¿Ya? Y otra característica importante es que hay lo que es un aumento de la hepcidina. Listo. Cuando hay lo que es un aumento de la hepcidina, hemoglobina, bueno, una anemia moderada
la transferrina disminuida, y aparte te da un datito que tiene, por ejemplo, enfermedad renal crónica o algún diabetes mellitus también te pone, ya pues entonces directamente enfermedad crónica, ¿no? Y aquí el datito que les dije, anemia mixta, cuando tenemos lo que es una anemia crónica, perdón, y anemia ferropénica, es cuando tenemos la ferritina dentro de valores de 30 a 100. Cuando tenemos estos valores, digamos que estamos frente a una anemia mixta. Y como les dije que a veces, como no es causa de que directamente sea el hierro el productor de la anemia por enfermedades crónicas, incluso tenemos que dar principalmente el tratamiento de la enfermedad de base y no iniciar precozmente el tratamiento con hierro, ya que este puede estar contraindicado y empeorar los síntomas por intoxicación de hierro. ¿Listo? Eso cuando ya lo tengan ahí, por ejemplo, el resumen, que no sé si lo están anotando, igual les va a pasar al final. Eh, lo estudian así nada más, con esto sacan algunos preguntitos más. Más adelante no sé si paso de frente a las preguntas o hago hasta anemia hemolíticas y banqueamos todo. ¿Ya? Listo. Anemia por hemorragia aguda. Aquí no hay tanto la parte hematológica que tener en cuenta. Simplemente, por ejemplo, que si estamos frente a una hemorragia aguda, vamos a tener todos los parámetros de una deshidratación, alguna evidencia de un sangrado o alguna evidencia que nos haga ver que el paciente está perdiendo sangre. Y aparte que se le asocia, por ejemplo, una hemoglobina disminuida y el aumento de los reticulocitos, porque ya les dije que es un mecanismo compensatorio. Entonces, directamente podemos ver que el paciente puede presentar una anemia por hemorragia aguda, pero aparte tenemos que tener en cuenta que eh, aquí la hemoglobina disminuye de forma que hace una referencia, por ejemplo, mientras más disminuye la hemoglobina, digamos que es la mayor cantidad de sangre que se está perdiendo. Entonces, la hemoglobina está obvio que va a estar disminuida de forma repentina. O sea, de la nada el paciente tenía, no sé, por ejemplo, de ingreso tenía 12 de hemoglobina, después pum, lo ves en 8, o sea, netamente, o sea, de forma repentina o brusca. Y aparte el hematocrito también tiene que estar disminuido, ¿no? Una vez que tú tengas una anemia y hematocrito disminuido, entonces haz pensar, o bueno, ya que estamos frente a una... Y entonces como es un mecanismo, entonces la droga se va a tratar de producir, listo, ejemplo, que ya se han visto, ¿no? En lo que es hemorragias digestivas, el bubo en la urea puede estar incrementado. Inclusive, si estamos valorando, por ejemplo, por pérdida oculta, el TB no positivo, ¿no? Y como les dije, netamente una evidencia de una hemorragia. Y cuando ya el paciente que parte esté presentando todo lo que ya le mencioné, anemia, hemorragia, aparte tiene coagulopatía, acidosis, hipotermia, que es la triada letal o la triada de la muerte, entonces diríamos que el paciente tiene alta probabilidad de que muera, ¿no? Y estos datos importantes que debemos tener en cuenta para el tratamiento es que simplemente tenemos que corregir causa, detener lo que es la hemorragia y hidratar, ¿no? Y otra preguntita que puede salir, por ejemplo, es cuando el paciente se le esté administrando más de 4 litros de sangre y pese que no haya mejora, nosotros ya debemos optar para hacer lo que es una reanimación intensiva, aparte de que estar administrando este paquete globular, también vamos administrando plaquetas y plasma. Y en relación, ¿cuál es? Por cada paquete globular que tú administras, vas a administrar uno de plasma y uno de plaquetas. Esta es la relación 1-1-1. También lo pueden ver en las diapositivas del doctor si por ahí lo tienen. Entonces, cada vez que, bueno, digamos que un caso grave, cuando ya el paciente necesite mayor de 4 litros de sangre, entonces también necesitamos ir administrando plaquetas y plasma en relación 1-1. Ya eso que tengan en cuenta nada más. Después, más estudiar en anemia por hemorragias agudas, no hay más. Las talasemias. Principalmente las talasemias vienen a ser lo que es un trastorno genético hereditario que afectan principalmente la síntesis de la globina. Y aquí, como les dije, principalmente el diagnóstico, ¿cuál es? Es la electroforesis, ¿no? Porque eso nos hace ver en qué tipo de talasemia estamos frente. Y acá, como les dije, es una anemia microcítica hipocrómica sin deficiencia de hierro, como ya les había explicado, y el encuentro de globos rojos puede estar normal o aumentado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo que es la beta talasemia y la alfa talasemia. ¿Cuál pregunta? ¿La talasemia menor o la mayor? Después la alfa talasemia no pregunta. ¿Ya? Y eso más que nada, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gen mutado, estamos frente nada más de una rasgo beta talasémico menor
Y la característica aquí es que, por ejemplo, es lo que es la electroforesis de hemoglobina, tenemos lo que es la hemoglobina A2 incrementado. Cuando ustedes tengan una anemia microcítica y aparte te ponen este datito, o sea, la hemoglobina B2, A2, perdón, estamos frente a lo que es una beta-talasemia menor. Eso me preguntó mi doctor en mi pasito, que manda preguntas al examen también. Pedro, no sé si han rotado con el doctor Pedro en el alta complejidad. Y cuando tengan dos genes mutados, tenemos una beta-talasemia intermedia con una anemia moderada, pero cuando sea, por ejemplo, una anemia talasemia mayor o también determinada la anemia de Coley, tenemos directamente que estamos frente a una anemia grave. ¿Ya? Entonces, si tenemos una beta-talasemia menor, acuérdase que la anemia viene a ser leve, la intermedia moderada y la talasemia mayor, la anemia grave. Y la característica que en la talasemia mayor tenemos lo que es un aumento de la hemoglobina F. Esta está incrementada y directamente ya les digo, la hemoglobina H está incrementada en una alfa-talasemia. Y es aquí más que nada, esto no se lo aprenden, ¿ya? Para que tengan en cuenta que se clasifica según los genes mutados y a veces, por ejemplo, la electroforesis en el alfa-talasemia puede ser normal y es por eso que necesitamos lo que es un diagnóstico genético para en realidad dar el diagnóstico en alfa-talasemia. No es tan preguntada porque la más frecuente es la talasemia menor, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospecho de una beta-talasemia mayor? Cuando principalmente eh, hay una anemia totalmente severa, por ejemplo, en pacientes, o bueno, en lactantes menores de seis meses. Aparte, por ejemplo, puede tener lo que es un retraso de crecimiento, deformidades óseas, esplenomegalia, incluso hasta presencia ictericia, o que requiere transfusiones frecuentes. Más que nada, como lo mencioné, la anemia beta-talasémica simplemente es una anemia leve. Y aparte que te den hemoglobina B2 A2 incrementado y listo. Respuesta, talasemia. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, a las anemias de seripoyéticas congénicas es raras y como es raras tampoco es bien preguntada, pero igual lo ponen. Nunca nos dieron clase incluso, no sé si ustedes dieron en la parte teórica, una clase sobre las anemias de seripoyéticas. Y aquí les he puesto simplemente cosas puntuales, nada más. Que es una maduración anormal de precursores eritroides y eso que va a generar una eritropoyesis ineficaz más una morfología normal de los glóbulos rojos. ¿Y cuál es la más frecuente? La anemia de deseritropoyética congénica tipo 2, o también denominada la anemia de Hempas. ¿Ya? Bueno, y para el diagnóstico es una positividad para el test de Ham. Cuando tengan test de Ham positivo, eso también es. Ahora que me acuerdo, si hay una pregunta de parcial en donde pueden, por ejemplo, cuál es el diagnóstico para hacer lo que es para el diagnóstico de una anemia deseritropoyética congénica y ahí te ponen como alternativa el test de Ham. Entonces, el test de Ham positivo es para las anemias deseritropoyéticas congénicas. ¿Ya? Bien, ¿y cómo hace una referencia? Ya que esto es ser genético, por más que nosotros estemos administrando hierro y ácido fólico, el paciente no va a ir respondiendo. Y la laboratorio es, por ejemplo, anemia normocítica o incluso puede ser microcítica. Los reticulocitos vienen a estar disminuidos o normales. Y como les dije, lo más importante es que hay lo que es una eritropoyesis ineficaz o también denominada la deseritropoyesis más una anormalidad morfológica. Y acá, ¿listo? Entonces, pregunta orientadas, eritroblastosis binucleados que presenta el paciente y aparte que tenga esplenomegalia, anemia crónica más el TAN de Gen positivo, entonces directamente estamos frente a una tipo 2. Ya, eso lo tengan en cuenta nada más. ¿Listo, chicos? Ahora mejor creo para considerar esto, no sé si pasamos de frente a la anemia megaloblásticas o banqueamos todo lo que ya vi en esta parte para que más o menos el que, o de frente pasamos a anemia megaloblástica y también banqueamos anemia megaloblástica juntos con lo que les dije. A ver, ¿qué opinan? ¿Continúo o vamos al banqueo? Creo que Continúo, continúa. continúo, ya, ya, listo. Entonces, la anemia megaloblástica en sí, que tengan en cuenta antes que todo está incrementado y como ver, por ejemplo, aquí que les he puesto los tres síntomas importantes que hay, puede ver lo que es una, pero creo que está alguien en sala. Sí, ya. Entonces, ¿cuáles las tres cosas que se producen en una anemia megaloblástica? Como les dije, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico es necesario para que se haga lo que es una buena eritropoyesis. Entonces, si hay una deficiencia de esta, tenemos una hematopoiesis ineficaz. Y aquí les he puesto algunos puntos claves que pueden tener en cuenta aquí con una anemia megaloblástica
Y aparte, cuando ustedes escuchen hematopoiesis ineficaz, entonces esa también puede verse en otros tipos de patologías, pero hace una referencia que hay lo que es una mala producción de los glóbulos rojos, ¿no? Y entonces, como ven una mala producción de estos mismos, hay lo que es anormalidades en su morfología y en su tamaño, ¿ya? Entonces, principalmente va a ver por qué se produce lo que es una anemia megaloblástica por un síntesis defectuoso del ADN. Entonces, hematopoiesis megaloblástica, ¿por qué? Porque va a haber lo que es un incremento del tamaño de las triglicéridos, por eso es lo que es una macrocítica. Asincronía madurativa del núcleo-citoplasma, es que hace una referencia que el núcleo empieza a madurar más rápido que el citoplasma. Hematopoiesis ineficaz, y es aquí nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, a nivel de un frotis periférico, los anillos de Kaut, punteado basófilo y los cuerpos de Howell-Holly. Eso es característico de la anemia megaloblástica. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuáles son las etiologías? Principalmente el déficit de vitamina B12, ¿no? También la déficit del ácido fólico, anormalidad del metabolismo o trastornos congénitos del síntesis del ADN que, bueno, eso nos preguntan, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el diagnóstico principalmente? Que tenemos una anemia macrocítica normocrómica de moderada a grave, ¿ya? Como es una, por ejemplo, que un paciente que tenga un déficit de la vitamina B12 al momento no se va a ver la clínica, o sea, es como que tiene que pasar años de déficit de la vitamina B12 para que recién se presente en la clínica. Entonces, principalmente tenemos lo que es una hemoglobina, o bueno, una anemia de larga evolución, ¿no? Que puede llegar incluso a menor de 5 grados 5 gramos por decilitro, perdón. Entonces, es por eso que finalmente puede tener síntomas catastróficos, ¿no? Neurológicos. Y aquí lo que les dije, ¿no? Todo lo que es de macrocitosis. Incluso puede haber lo que es una leucopenia moderada, una trombopenia discreta, y como les dije, cuando el paciente tenga una larga evolución con una anemia megaloblástica, puede incluso producir una pancitopenia grave. ¿Ya? Los reticulocitos disminuidos o normal, ¿por qué? Porque ya les dije que, a ver, lo que es una déficit de estas mismas, o bueno, de los factores que necesita para hacer lo que es una hematopoiesis eficaz, entonces no hay una buena respuesta, ¿no? Entonces los reticulocitos están disminuidos. Frotis, macrocito, esto, por ejemplo, en la frotis, que tengan en cuenta de que puede ser que te oriente el diagnóstico en sí, ¿no? Pero como estamos frente a las anemias por déficit de vitamina B2 y ácido fólico, que esas más se enfocan en estas, simplemente con el dosaje de esas sacamos el diagnóstico, ¿no? Y aparte la microcitosis, macrocitosis, perdón. Entonces eso por lo que pueden tener en cuenta que en el frotis nosotros podemos evidenciar macrocitos ovalados, neutrófilos hiperpigmentados, ¿ya? Esto tengan en cuenta, hiperpigmentados, que es de anemia megaloblástica, ya que una síndrome de mielodisplásicos puede haber neutrófilos, pero hipopigmentados, ¿ya? Así que esto tengan en cuenta, hiperpigmentados. Yo siempre me acuerdo que todo es grande acá, todo es grande, por eso hiper de grande, ¿no? Hiperpigmentado. Anisitosis y la policitosis, que les dije, ¿no? Variaciones en tamaño y forma. Listo, en la médula ósea, hiperplasia eritroide, puede haber lo que es los megaloblastos, asincronía, que ya les dije, y la cromatina nuclear, que puede evidenciar, por ejemplo, una lluvia sobre arena. ¿Ya? A veces les ponen así, ¿no? Pero no creo que sea importante. A ver, pero se está uniendo una persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Lo que es una hematopoiesis ineficaz, principalmente, por ejemplo, una granulopoiesis ineficaz, es cuando nosotros podemos evidenciar en este tipo de anemias precursores gigantes en la médula ósea, que ya les dije. Eritropoiesis ineficaz, puede haber, por ejemplo, megaloblastos en la médula ósea, anemia macrocítica, que ya les dije, y la macrocitosis, ovalocitos y poliquicitosis, ¿no? Que ya les dije. Bien. Trombopoiesis ineficaz, megacoricitos gigantes con múltiples núcleos y granulación alterada de la médula ósea, y como les dije, como no está produciéndose correctamente lo que son las plaquetas, sin nominar así, puede haber, por ejemplo, una trombocitopenia con anisitosis plaquetaria, ¿no? Con variaciones de forma. Ya está. Listo. Esto es importante que tengan en cuenta cuatro cositas, ¿ya? Que principalmente la anemia, bueno, digo, la vitamina B12 es netamente de origen animal y el ácido fólico que se encuentra en las verduras, fruta y levadura. ¿Por qué? Porque cuando te ponen un casito clínico, te dicen, paciente, no sé, que su dieta simplemente incluye leche con galletas. Entonces, como te haces una referencia que, eh, para que te oriente el diagnóstico, que por ejemplo puede ser por una anemia por ácido fólico, por déficit de ácido fólico, o te dicen, por ejemplo, paciente estrictamente vegetariano. Entonces, si no consume carne, entonces también puede tener lo que es un déficit de vitamina B12.
Ya, bueno, requerimientos mínimos. Lugar de absorción es importante que en la vitamina B12 se resuelve el nivel de hilio y que necesita unirse el factor intrínseco para que se pueda reabsorber. Entonces, en pacientes hilotectomizados también puede presentar el déficit de vitamina B12, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros damos el tratamiento, hay 4 pacientes netamente que van a requerir este tratamiento con vitamina B12 de por vida. ¿Ya? El ácido fólico, principalmente, que para que se pueda reabsorber, tiene que convertirse en metil tetrahidrofolato, pero este se reabsorbe en el duodeno y el yeyuno, o sea, no necesita del factor intrínseco para que se pueda reabsorber. ¿Listo? ¿Y cuál es la forma terapéutica? La cianocobaulina, ¿no? Que es para la vitamina B12. Simplemente es importantísimo esto, lo que les dije. ¿Ya? Otro que suelen orientar en las preguntas de examen es, te dicen, ¿no? De las siguientes patologías, ¿cuál es la que no te produce una anemia por déficit de vitamina 12? De las siguientes, ¿cuál no te produce por déficit de ácido fólico? De las siguientes, ¿cuál es característico de un déficit de vitamina B12? O cualquiera en el momento te pueden preguntar así. Ya, principalmente, como les dije, ¿no? Pacientes que sean vegetarianos estrictos, sospecharon una deficiencia por vitamina B12. Otro, por ejemplo, aquí, síndrome de Solin-Ellison. Acuérdense, ¿ya? Porque esto ha sido pregunta, ¿ya? O también resecciones del ilion terminal y la gastrectomía. O sea, ¿por qué? Porque no se va a producir lo que es el factor intrínseco. Entonces, pacientes que tengan, por ejemplo, que son gastrotectomizados, también tienen una deficiencia de vitamina B12. Ya, otro también, por ejemplo, aquí que tengan en cuenta en la deficiencia de folatos, es que son ancianos malnutridos cuando sospechamos, por ejemplo, en un paciente que tenga antecedentes de alcoholismo o malnutrición, o por ejemplo, que te dicen en el casito clínico que vive un abuelito solito que simplemente se alimenta con leche y galletas. Ya, a veces te ponen así en el casito clínico. Y otro también que tengan en cuenta que el alcoholismo puede producir lo que es el déficit de folatos y el hipotiroidismo. Eso que lo he resaltado ahí en el alimento, porque si lo preguntas, ¿ya? Bien, a la anemia viciosa, aquí es más que nada lo que es una anemia, o bueno, denominada la anemia de Addison-Birmer, pero la característica aquí es como hacer una gastritis autoinmune. Va a producir que haya unos autoanticuerpos contra las células parietales, ¿ya? O también, por ejemplo, anticuerpos contra la TPasa del hidrógeno y potasio en un 90%, o anticuerpos contra el factor intrínseco. ¿Listo? Y los síntomas de una anemia perniciosa, que nada es lo mismo que cualquier anemia por déficit de vitamina B12, ¿no? Que se presente, por ejemplo, aquí el síndrome de Plumber-Vinson, por ejemplo, que haya lo que es trastornos neurológicos o parestesias simétricas en calcetín, o sea, en los miembros inferiores, ¿no? Aparte puede ir progresando, por ejemplo, también a signos de desmineralización, tanto, por ejemplo, medulares, o sea, más que nada se asocia más a la parte neurológica, que tengan en cuenta eso, la deficiencia por vitamina B12, ya que en la deficiencia por vitamina de ácido fólico, esto no tiene tantos síntomas de daño del sistema nervioso central o de neurológicos, exceptuando que, por ejemplo, una paciente embarazada con déficit de vitamina B, de ácido fólico, puede tener, por ejemplo, el feto, lo que son defectos a nivel de tubo neural, ¿ya? Entonces, principalmente, cuando necesitan soluciones, los vamos a confundir. Si necesitamos, por ejemplo, identificar netamente o sea, frente a qué tipo de anemia megaloblástica tenemos, si ácido fólico o de vitamina B12, hay un test de metabolitos que es importante, que lo voy a mencionar más adelante, ya que hace una referencia, por ejemplo, si estamos frente a una deficiencia de ambos o de simplemente de uno, ya que tienen que tener en cuenta que un ácido fólico, cuando nosotros evidenciamos que tenga una deficiencia de ácido fólico, no siempre nosotros tenemos que ir tratando con ácido fólico, sino también, por ejemplo, con vitamina B12, ya que esto, si no lo identificamos que el paciente tenga tanto deficiencia de ambos o simplemente deficiencia de la vitamina B12 y no de ácido fólico, al administrar el ácido fólico, el paciente puede presentar, bueno, puede empeorar la clínica, ¿no? Puede ser catastrófico. Ahora sí. Entonces, ¿cómo tratamos principalmente, por ejemplo, una anemia megaloblástica? Principalmente con la cianocobalamina, que la principal vía de administración es la intramuscular, pero también podemos utilizar la vía oral, pero en una forma de alta dosis. ¿Cuánto? 100 microgramos día durante 2 semanas. O sea, una vez que se cumplen las 2 semanas, luego vamos a ir pasando a que vamos a administrar una por semana. ¿Ya?
De 3 a 4 semanas que a nosotros administramos una por semana, cambiamos nuevamente a administrar una por mes y luego ir valorando la respuesta del paciente, ¿no? Y como les dije, tratamiento de por vida aquí en anemia perniciosa, gastrotectomizados, iliotestomizados y alteraciones congénitas. A estos 4 lo tenemos que dar un tratamiento de vitamina B12 de por vida, ¿ya? Y aquí simplemente para que lo tengan en cuenta, a ver si ahí para cuando lo lean, o sea, a los cuántos días, por ejemplo, hay respuesta al tratamiento, cuándo empieza a aumentarse, por ejemplo, los reticulocitos, y eso ya lo ven, ¿ya? Para que no sea tan grande todo eso. Listo. Bueno, ¿cómo tratamos aquí una anemia por déficit de ácido fólico? Principalmente vamos a administrar de 1.5, de 1 a 5 miligramos día vía oral, o también puede darse vía parenteral y las diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Ácido folínico o formil de THF, que es la presentación en la que se reabsorbe, ¿no? Por eso se le puede dar lo que es un oral. Especialmente, por ejemplo, pacientes que tengan un tratamiento, por ejemplo, de una artritis reumatoidea con metotrexate, como ya saben, la guía terapéutica es que simplemente se asocia siempre al ácido fólico. Entonces, eh, esto para evitar que haya lo que es bueno, un déficit de ácido fólico, nada más. Ya aquí, esto que les pongo acá simplemente es para que lo tengan en cuenta y lo revisen, ya que no ha sido tan preguntado esto del tratamiento y todo eso, ¿no? Y como les dije, miren, esto es importantísimo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que, ya, estamos característicos, ¿no? Macrocitosis, todo lo característico de una anemia megaloblástica, entonces tenemos que dosar las dos principales causas, ¿no? El ácido fólico y la vitamina B12. Entonces, este cuadrito es bonito, ¿por qué? Porque aquí evidencia, por ejemplo, las 3 momentos en que nosotros tenemos que solicitar el test de metabolitos. Y aquí está, ¿ya? Vamos de poco. Cuando el paciente tenga lo que es un valor de vitamina B12 de mayor de 300 y aparte el folato por encima de 4 nanogramos por mililitro, entonces eso significa que están dentro de los valores normales. Entonces, improbable déficit de ácido fólico. Entonces buscamos otras causas, alcoholismo y todo lo que ya les mencioné, ¿no? Entonces, esta es como digamos los valores normales, lo que debemos tener, mayor de 4 nanogramos de folato y mayor de 300 de la vitamina B12. Cuando la vitamina 2 está por debajo de 200 y valores normales de folato, allá, pues, ¿qué más? Es compatible con déficit de vitamina B12. ¿Necesitamos test de metabolitos? No, ¿por qué? Porque ya nos está confirmando que la causa es la deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, dentro de los rangos normales de 200 a 300 la vitamina B12 y aparte también incrementado el, el ácido fólico, entonces directamente tenemos que descartar que en realidad haya un déficit de vitamina B12. Entonces, ¿qué solicitamos? El test de metabolitos. Entonces, esta es una indicación, ¿no? Otro, ¿cuál es la otra indicación? Y aquí lo mismo, que simplemente hace una referencia que el ácido fólico está disminuido, ¿no? Menos de 4, menos de 2. Y ahora, ¿cómo nosotros valoramos, por ejemplo, otro 3 de metabolito cuando tenemos una disminución de la vitamina B12 y disminución de, del folato? Entonces ahí tenemos que hacer un test de metabolito compatible con déficit combinado, ¿no? Listo. Otro también cuando tenemos lo que es los valores normales por encima, bueno, no normal, por encima de valores dentro del rango de 2 a 4 del folato, entonces también es positivo, ¿no? O sea, para hacer el test de metabolitos. Entonces, el resumen, ¿cuál es? Cuando hay lo que es una combinación, cuando hay una combinación tanto de déficit del ácido fólico y la vitamina B12, test de metabolitos. Cuando tenemos dentro del rango de 2 a 4 en folatos y un rango de 200 a 300 de vitamina B12. Entonces, en estos tres hacemos el test de metabolitos. Y es lo que, ¿no? ¿Cuál es el test de metabolitos? En donde se dosa lo que es el ácido metilmalónico y la homocisteína. ¿Ya? Cuando tenemos que está incrementado estos dos, se confirma que hay un déficit de vitamina B12. Importante, ¿no? Pero que simplemente está incrementado lo que es la homocisteína, es un probable déficit de ácido fólico, pero puede tener déficit de vitamina B12 también. Otro, cuando está normal y normal, se excluye el déficit de vitamina B12. Entonces, directamente, el ácido metilmalonóico y la homocisteína es para lograr que haya un déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces, para confirmar que hay un déficit de vitamina B12, es que estos estén incrementados.
en forma de resumen. Listo, y aquí igual para que tengan en cuenta, eso lo revisan, el algoritmo también, que lo tengan en cuenta, y los valores normales y también las diferencias en todo lo que les dije, ¿no? Que es prácticamente hablar de lo mismo. ¿Ya? Ahora sí. A ver, vamos a banquitos. Aquí se consolida todo. Aquí están los banquitos que he recopilado, pero simplemente vamos a hablar de las anemias que les dije, ¿no? Y a las hemolíticas después del repaso, que también lo vamos a hacer hoy día nada más. Entonces, bueno, aquí equivóquese, por favor, hay que resolver juntos. A ver, mujer de 40 años con hipermenorrea. Desde hace un año, acude por cuadro de disnea de esfuerzo, palidez, astenia y hemoglobina de 5, ¿no? El índice más frecuente a encontrar en este caso es que aquí tienen que tener en cuenta que cualquier pérdida de sangre sí también te puede dar un déficit de, de hierro. Y eso es muy importante, por ejemplo, en pacientes que menstruan de forma, o sea, demasiada sangre al menstruar, o también cuando tengan una forma crónica, ¿no? Por ejemplo, aquí hace un año. Entonces, ¿cuál es más frecuente que en este caso encontrar? Es la microcítica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando que el paciente esté presentando una anemia ferropénica. ¿Y por qué no macrocítica? Miren el valor de la hemoglobina, de 5 gramos por decilitro, que les dije que, bueno, eso no hace una referencia, perdón, la que es la normocítica, ¿no? Que es por más frecuente, por ejemplo, por enfermedad renal crónica. Y entonces aquí netamente lo que nos hace referencia para este casito es que hay una hipermenorrea, que es frecuente por, déficit de vitamina, perdón, de hierro. ¿Ya? ¿Qué alteraciones en el litograma se encuentran con una ferrocitosis hereditaria? A eso lo pasamos, lo dejamos para el último. Este también, acá. Este también, disminución de la lactoglobina, perniciosa. Ya, aquí está, lo que les dije. Anemia perniciosa. A ver, perdón. Ya. Listo. Son características de la anemia perniciosa los siguientes, excepto anemia si tiene, positividad de anticuerpo entre células parietales, hipogastrinemia y macrocitosis. A ver qué dicen. Aquí lo que hace la diferencia aquí, es que eso también, por ejemplo, que les olvidé de mencionar hace un momento, es que el paciente tiene todo, ya que les dije, la macrocitosis, y aparte tiene una hipergastrinemia. Si hay- y esa es la diferencia, bueno, eso no lo mencioné, perdón, aquí sí simplemente lo marco. Hipogastrinemia es la respuesta. Eso también, de crucitos. Ya. Se evalúa a un paciente varón de 78 años con leucopenia. ¿Alguien se está conectando? Perdón, chicos, ya, listo. Dice, evalúa paciente varón de 78 años con leucopenia. Anemia normocítica, listo, normocítica, descartamos. Entonces, directamente, como les dije, basta que le digan un datito, descartan un montón de cositas. Anemia normocítica, como yo sé cuáles son las que son normocíticas, microcíticas, ya descartan. Entonces, deficiencia de hierro, microcítica, descarto. Miliodisplásico, esto también puede ser normocítica. Hidrasis de ácido fólico, tampoco. Y ya tenemos estos dos, ¿no? Por deficiencia de vitamina B12, tampoco. Entonces, miren cuántos descarté simplemente teniendo la normocítica. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Corticocitos disminuidos, plaquetopenia, anisitosis y nitrófilos hipogranulados. Y pues decir que le dije, ¿no? Mira, acá hipogranulados también es característico del síndrome mielodisplásico, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Acá, mujer de 28 años diagnosticada con artritis reumatoidea. Consulta por los siguientes hallazgos analíticos. Hemoglobina de 8,5, anemia, volumen corpuscular medio, está normal, ¿no? Bilirrubina normal, hierro de 10, capacidad de fijación total de hierro 200, índice de heterociana transferrina 15 y la ferritina 150 de microgramos por decilitro. ¿Qué tipo de anemia puede ser en el paciente? A ver chicos, a ver, ya les dije ahí todo, a ver. Equivóquese aquí
A ver, vamos a desglosarlo. El hierro sérico está en 10, está disminuido. Capacidad de fijación total de hierro, este está también dentro de los valores disminuidos. Índice de saturación de transferrina está en 15% y la ferritinina está incrementado. Entonces, ¿qué les dije que es importante valorar en una anemia ferrofénica? El déficit, ¿qué exámenes debemos solicitar? La ferritinina. Entonces, cuando confirmamos que tenemos una anemia por ferropenia, es cuando esta está disminuida. Si no te acuerdas todo esto y tienes la ferritinina incrementada, entonces descartamos el déficit de anemia ferropénica, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? Que aparte en el casito clínico siempre les van a poner, por ejemplo, para que les hagan equivocar con la anemia ferropénica, es directamente la enfermedad renal crónica, bueno, la enfermedad crónica, artritis reumatoidea. Aparte te pueden poner diabetes mellitus o enfermedad renal crónica. Entonces, el rasgo talasémico, tampoco. ¿Por qué? Porque, miren, estamos frente a un volumen corpuscular 85. ¿Qué les dije? La talasemia, que lo disminuye en cantidad, ¿no? El volumen corpuscular medio cae completamente. Entonces, eso está normal. Anemia hemolítica autoinmune. ¿Por qué no sería anemia hemolítica autoinmune? ¿Por qué? Porque falta que te digan todo lo que sea, por ejemplo, lo que es lo que te hagan, por ejemplo, a veces te dicen que el paciente puede presentar los reticulocitos incrementados, ictericia, esplenomegalia, y eso es totalmente, no te lo dice el casito clínico. Y aparte, esto es lo que las alternativas que te dan, ¿no? A veces se equivocan, anemia ferropénica. La anemia inflamatoria por enfermedad crónica. Esta es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya preferentemente lo descarté la ferropénica, el talasémico y la hemolítica también, ¿no? Listo. Anemia inflamatoria. Anemia inflamatoria o por enfermedad crónica, es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, acá, otro. Paciente, paciente de 60 años con colitis ulcerativa. ¿Qué te dicen acá? Colitis, una enfermedad, otra enfermedad. ¿Ya? De 20 años de evolución, mira, ¿cuántos años tiene? Entonces, netamente ya te están diciendo de una enfermedad crónica, pues, o sea, una que lo tiene bastante tiempo. En tratamiento con la sulfalacina 2 gramos 10, que es el tratamiento para la colitis. En los últimos meses desarrolla adinamia astenia, acude por diarrea 10 días de evolución, quematoquesia, pujo, tenesmo e intolerancia oral. Es hospitalizado y se le administra terapia con ácido acetil salicílico y sulfalecina. Eso no importa, ¿no? A veces lo obviamos totalmente. Se encuentra hemoglobina 6, ferritina 45. Relación resultado soluble de transferrina, lo estudias. ¿Cuál es el posible caso de anemia en este paciente? Entonces, ¿qué les dije aquí otra vez, no? Admitieron un compañero también. Entonces, ¿qué les dije? Cuando nosotros sospechamos de una anemia mixta, cuando tenemos lo que es la ferritinina de 30 a 100, ¿ya? Entonces te está diciendo un paciente que tiene 20 años de evolución. Aparte también te dice hematoquesia, pues pérdida también de sangre, pujo tener. Hemoglobina 6. Y para que sea netamente una por enfermedad crónica, que les dije que a veces se mantiene en 10, ¿no? Y cuando se asocia a lo que es una ferropenia, este cae, la hemoglobina cae. Entonces, anemia ferropénica, esta puede ser porque aparte también está presentando pérdida de sangre. Anemia por enfermedad crónica también puede ser. Anemia por enfermedad crónica y ferropénica y anemia por malabsorción de ácido fólico por la sulfalacina. Entonces, ¿cuál creen que sea? Ya de acuerdo que ya les dije completamente. Se lo planteé, ¿no? Por eso es una anemia por enfermedad crónica y ferropénica. ¿Por qué? Porque cumple todo lo necesario para por sospechar que sea un trastorno crónico y aparte la ferritinina está en 45, ¿no? Entonces, si la ferritinina está de 130 o 140, por ejemplo, allá, entonces ahí netamente simplemente marcamos anemia por enfermedad crónica. ¿Ya? Entonces la respuesta es anemia por enfermedad crónica y ferropenia. Otro, lactante de 6 meses con anemia. 6 meses. Hemoglobina 5 gramos por litro y reticulocitos 10%. O sea, ¿cuál es lo normal que tenga los reticulocitos de 0,5% al 2,5%? Esos son los valores normales. Entonces, si te dicen el reticulocito en 10%, ese está por encima. O sea, está por encima de 2,5. O sea, los reticulocitos están
incrementados. Y otro datito importante acá, la hepatoesplenomegalia. ¿Cuál es la causa más probable? A ver, esto se los dejo. Usuarios son, ¿quiénes usuarios son? A ver en el chat, porfa. ¿Qué creen que es? Anemia ferropénica, niñito de 6 meses, anemia carencial, síndrome mielodisplásico, anemia hemolítica y anemia porfiriana crónica. Bien, sí, anemia hemolítica. Aún no lo vemos, ¿no? Pero te descarta totalmente las otras porque la anemia ferropénica, ¿cómo está los reticulocitos? Disminuido, descartamos. Anemia porfiriana crónica, ¿qué te dice de crónica aquí el paciente? Tiene 6 mesecitos de vida. Si te dijeran, por ejemplo, el volumen corpuscular medio totalmente disminuido y aparte no te quitan este datito del hepatoesplenomegalia, entonces también puedes sospechar de una talasemia, ¿no? Si es el caso, ¿no? Anemia porfírica crónica tampoco, parecida tampoco, y síndrome mielodisplásico tampoco, que este es más frecuente en adultos. Entonces, la respuesta es la anemia hemolítica. Acá, ¿cuál es el marcador más sensible para diagnosticar anemia ferropénica? Y les dije, ¿no? Dosaje de la ferritinina. A ver, acude una mujer de 56 años con diagnóstico de síndrome de Solling-Ellison. También se los dije. Síndrome de Solling-Ellison, megaloblástica por déficit de vitamina B12, que es una de las causas, por eso aprendas en las causas. ¿Cuál de las siguientes afirmación es correcta con respecto a las anemias hemolíticas autoinmunes? Eso lo dejamos para más después. Listo, a ver qué más hay por acá. Inversión. Listo. Ya. Eso son de la primera parte de anemias. Chicos, igual la grabación lo voy a pasar, ¿ya? El banqueo también al último, todo respondidito también lo voy a pasar. Bien, pasamos a las anemias hemolíticas. Pero una vez me estoy quedando sin voz. Bien, las anemias hemolíticas tienen que tener en cuenta que estas pueden ser de causas congénitas y de causas adquiridas. ¿Ya? Y eso puede ser por mecanismos, por ejemplo, autoinmune, por el aumento de la distribución, como ya les dije, ¿no? Entonces, este cuadrito acá es simplemente para que tengan en cuenta cuáles las que nosotros vamos a estudiar y en dónde se clasifican, ¿no? Principalmente las congénitas son las hemolíticas corpusculares, o sea, que hay un trastorno o, bueno, un problema netamente a nivel del glóbulo rojo. ¿Listo? Entonces, un problema a nivel del glóbulo rojo es directamente que hay un trastorno congénito, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a estudiar principalmente, que más preguntado y es la más frecuente? La esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Otra también está la leptocitosis, estomatocitosis, que estas simplemente varían por la presencia de un frotis. En algunos se encuentran los esferocitos, en otros los leptocitos y los otros los estomocitos. Simplemente así eso es la diferencia de cada uno y algunas cositas que lo vamos a ver, ¿ya? Alteraciones enzimáticos, lo más importante y lo más frecuente y preguntado en examen es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene sus características particulares que es, yo creo que sí o sí nuevamente le van a preguntar en el parcial. Las otras, X, no pierdan su tiempo estudiándolas. Y alteraciones síntesis de hemoglobinas, hemoglobinopatías estructurales, síndromes talasémicos, y las adquiridas, que también esta puede ser, por ejemplo, de causa congénita, la hemoglobina paroxística nocturna, hemoglobinuria paroxística nocturna. Otra, las células corpusculares son adquiridas. Esta principalmente la que vamos a estudiar es la destrucción inmune, que es la anemia hemolítica autoinmune o la AJI, ¿no? Y estas que produce por anticuerpos característicos, por ejemplo, cuando hay anticuerpos netamente fríos o calientes, que hay una evidencia según el CUMS, ¿no? O sea, cuando hay un CUMS que te arroja positivo, por ejemplo, para el IgM y para el IgG, es lo que te hace la diferencia entre cuerpos fríos y calientes. Otro que, por ejemplo, se activan tanto en unas temperaturas mayores y menores, ¿no? Y esas son las diferencias. O hay, por ejemplo, patologías que se dan por hemolicinas bifásicas, que hace una referencia que, por ejemplo, cuando la temperatura está disminuida, estas, como digamos, se unen al hematíe, ¿ya? Se unen al glóbulo rojo. Y cuando la temperatura incrementa, y estas empieza a hacer lo que es el grado de hemólisis. Estas son las bifásicas, ¿no? Que estas simplemente se activan, por ejemplo, cuando la temperatura está caliente y estas se activan cuando la temperatura está disminuida. En cambio, estas se activan en ambas, ¿no? O sea, necesitan de ambas para que se pueda proceder a hacer lo que es la hemólisis.
Anemia hemolítica autoinmune, los solo anticuerpos, eso no ha sido pregunta tampoco. Y la anemia hemolítica mediada por anticuerpos fármacos es simplemente que se divide, por ejemplo, cuando simplemente es el proceso de fármaco hace un proceso autoinmune o también por el mecanismo apteno y el neoantígeno, que eso tampoco no ha sido pregunta hasta ahorita. ¿Ya? Y lo que vamos a estudiar es estas, las autoinmunes y las congénitas, las más frecuentes, ¿no? Listo, ahora sí. Entonces, las anemias hemolíticas, principalmente, que les dije, no hay una destrucción acelerada de los glóbulos rojos y es por eso que, a ver, lo que es un mecanismo compensatorio mediado por la eritropoyetina, haciendo que haya un aumento en la médula ósea de la producción de los reticulocitos, ¿no? Entonces, los reticulocitos están incrementados. Y el estar incrementados, que es una referencia que es una anemia regenerativa, ¿no? Listo. Esta puede ser de mecanismo intravascular y extravascular, como ya les dije. La intravascular es netamente la circulación sanguínea y la extravascular es cuando se da lo que es una fagocitosis de los metrios, por ejemplo, en el riñón, vaso y en la médula ósea. Más frecuente en el vaso, ¿no? Ya. La hemoglobina, bueno, va a aumentar, por ejemplo, por la misma destrucción y puede prever la evidencia de una ictericia. La respuesta medular, que cuando hay una presencia de una hemólisis, la médula ósea empieza a trabajar, digamos, 6 a 8 veces más. ¿Ya? ¿Y qué sucede cuando hay lo que es una crisis hemolítica? Que hay un aumento brusco de la distribución de los glóbulos rojos, pero no hay supera la capacidad de producción de la médula ósea. O sea, por ejemplo, que haya lo que es una hemólisis así leve, no tan brusca, la médula ósea puede compensarlo aumentando los glóbulos rojos y no evidenciándose la anemia, ¿no? Pero la crisis aplásica es una parada brusca de la eritropoyesis y esto puede ser exacerbada, por ejemplo, por infecciones o déficit de folato, ¿no? Y esto produce lo que es una anemia totalmente grave, ¿ya? La clínica depende de la intensidad de la presentación, como ya les dije, por ejemplo, cuando es una forma brusca, siempre sospechar de que estamos frente a una hemólisis intravascular, o sea que hay algo que está desencadenando que los glóbulos rojos se estén destruyendo. Y esto puede ser, por ejemplo, por agente externo o proceso interno mecánico, ¿no? Que ya lo vamos a desglosar. Y esto, por ejemplo, ¿cómo evidenciamos? Anemia sintomática, ¿no? Malestar general, dolor abdominal, ictericia o palidez. Incluso, por ejemplo, lo que es la orina de color rojo en Coca-Cola, la hemoglobinuria. ¿Ya? Cuando ustedes vean Coca-Cola, digamos que netamente es un proceso hemolítico. Y eso te hace orientarte a dar tus diagnósticos, pero no simplemente piensen que la coloración Coca-Cola es netamente de una sola patología. Porque si hay un aumento de la distribución de la hemoglobina, entonces va a haber lo que es una hemoglobinuria. Así que esa puede incluso presenciarse, por ejemplo, en la, en la déficit de las enzimas o incluso por aumento de la hemólisis en la masa autoinmune. Así que cuando tengan Coca-Cola, no simplemente se confíen pensando que es netamente de una sola patología. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos evidenciar en el laboratorio? Aumento de reticulocitos, macrocitosis, como ya les dije que la anemia hemolítica es macrocítica. También, ¿y eso por qué se da? Porque el aumento del estímulo a la producción de médula ósea, que ya les dije, ¿no? Y que más aparte puede haber lo que es un aumento de la bilirrubina indirecta, de la LDH y la disminución de la aptoglobina, ¿no? ¿Listo? Eso es en términos generales. Ahora, pasamos directamente a las adquiridas. Las adquiridas son procesos, por ejemplo, para hablar de las autoinmunes, son, hay anticuerpos que se dirigen contra la membrana Lematie, membrana Lematie. Y aquí, por ejemplo, hay una pregunta trampa que te dicen, son características de las anemias hemolíticas, allá que el anticuerpo se dirige al núcleo de la membrana Lematie, o sea, es totalmente a la membrana, ¿no? Alrededor del Lematie. Entonces, esto tenemos, por ejemplo, los anticuerpos de clase IgG, ¿ya? Que estas, primeramente, por ejemplo, cuando estamos frente a la clase IgG, es una referencia que estamos frente a los anticuerpos por anticuerpos calientes. Y cuando tengan, por ejemplo, un COMP positivo por IgM, es por anticuerpos fríos. Y si tienen ambos, ¿no? Es las hemoliginas bifásicas, que es un test importantísimo que lo sepan, el Donat Langerneich, que esa ha sido pregunta también, por ejemplo, para identificar las bifásicas, ¿ya? Entonces, estas pueden ser, por ejemplo, cuando los anticuerpos calientes se tienen que haber una temperatura de 37 para que recién se activen y los fríos por debajo de 0, bueno, de 0 a 20 grados Celsius para que éstas se activen. En términos generales, ¿qué es lo que tienen en cuenta que llevar? Es que la IgG es para calientes y la IgM para fríos. ¿Ya? Listo. Entonces, la anemia
hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es la causa más frecuente de las autoinmunes. Ya es más frecuente en mujeres a cualquier edad y esta puede estar asociada, por ejemplo, a lupus, a linfomas, a la leucemia linfocítica crónica. O también, por ejemplo, puede evidenciarse lo que es el síndrome de Evans, es que una anemia hemolítica autoinmune más la trombocitopenia. Simplemente eso. Y ya como les dije, ¿no? La característica de una anemia hemolítica, por eso es importante mencionar antes. Y esto es importante, ¿no? Que cursa con esplenomegalia. Y eso es lo que te hace la diferencia de los otros tipos de anemias. En embarazadas, por anticuerpos calientes que les dije que este ser de IgG, este se le puede pasar al feto y el feto puede producir lo que es la anemia hemolítica autoinmune. Y si, por ejemplo, estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune de causa secundaria, tenemos que evidenciar, por ejemplo, la presencia de endopatías, fiebre, sudoración profusa, dermatitis, incluso artritis que te haga sospechar que es un proceso que ya está de base, que está produciendo una anemia, ¿no? Listo. El diagnóstico, como ya les dije, todo lo mencionado, lo de arriba, lo que es aumento de la bilirrubina, la ictericia, todo ya que les dije. Y lo importante que hay un test de COMS positivo, pero para IgG. ¿Ya? Y este puede ser un positivo directo y indirecto, puede estar presente en ambos, pero en el directo un 75%. Y el tratamiento, nos preguntan, eso puede ser, por ejemplo, para su ECOI, por si les pregunten, que principalmente es la prednisona, ¿no? 1 miligramo kilogramo día, y si no hay respuesta, por ejemplo, cuando el paciente se le está administrando una dosis de 15 miligramos día, nosotros acudimos a la esplenotomía. Y antes de la esplenotomía, por ejemplo, se le debe indicar, eso es más que nada para la segunda unidad, una vacuna contra el neumococo, el Amiplictus, el meningococo. Y si nosotros queremos inducir lo que es una respuesta rápida, porque si no actuamos de manera rápida, el paciente se nos va, podemos utilizar la IgG más glucocorticoides. Y si en pacientes, por ejemplo, mujeres, que pese a que se está dando este tratamiento que ya les mencioné y no hay respuesta, tenemos que valorar que el paciente no presente lo que son un quiste ovárico. Que esto, digamos que esta es la causa de que esté produciendo lo que es la anemia hemolítica autoinmune. Y si no hay respuesta, por ejemplo, glucocorticoides ni esplenotomía, entonces digamos que la anemia hemolítica autoinmune se está produciendo por los macrófagos hepáticos, porque esto se puede eliminar aquí, miren. Cuando la IgG, que no activa un complemento, se unen, por ejemplo, los hematics, la forma extravascular, este puede ser, digamos, destruidos por los macrófagos hepáticos. Pero cuando los hematics están cubiertos por C3b, el complemento de 3b, esto puede estar incluso destruidos por los macrófagos hepáticos. Entonces, si se supone que este proceso se está produciendo por macrófagos del vaso, y aún por más que nosotros le sacamos el vaso al paciente, y aún tiene lo que son este tipo de hemólisis autoinmune, entonces sospechamos que la causa está producida por los macrófagos hepáticos, ¿no? Entonces eso digamos que es más grave ya, porque no lo vamos a sacar el hígado, ¿ya? Listo, los anticuerpos bueno, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos o las crioglutininas, estas, estas, por ejemplo, pueden evidenciarse en patologías que te presenten un componente de IgM policlonal. Por ejemplo, micoplasma, el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis, el citomegalovirus, que eso se produce lo que es una respuesta por el IgM. Entonces, como ya les dije que el anticuerpo fríos es producto de autoanticuerpos IgM, entonces aquí también se le puede evidenciar. Entonces, si puedan tener en cuenta esto, el virus de Epstein-Barr es importante, ¿no? Formas crónicas y idiopáticas, esta se puede estar asociado, por ejemplo, a síndromes linfoproliferativos, que esto lo van a ver en la segunda unidad, que es un montón. ¿Y cuál es la diferencia entre la anticuerpos fríos y calientes en tanto en la clínica? Es que en anticuerpos fríos hay acrocianosis. Y saben que es acrocianosis que ya la han visto incluso en reumato, ¿no? Incluso puede haber, por ejemplo, la presencia de lívidos reticulares, que la anemia, característico aquí, ¿cuál es? Allá que como al ser por anticuerpos fríos, entonces en el verano esta mejora la anemia, pero cuando el paciente entra, por ejemplo, a un clima de invierno, esta anemia va a empeorar. El laboratorio, todo lo que les dije, ¿no? Y la frotis, característico aquí, por ejemplo, que también les menciona el pregrado, es que en la frotis podemos evidenciar lo que es un combinado de glóbulos rojos o también denominado Rolex, o también pila de monedas. Cuando ustedes encuentren pila de monedas o en un examen, o sea, entonces oriéntese a lo que es anticuerpos, una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos.
y el COMS positivo, porque como ya les dije, para IgM, incluso para el complemento C3, y el BCG se está incrementado. Pero más que nada, lo que te va a dar el diagnóstico es esto, ¿no? El COMS, IgM y la clínica. ¿Ya? El tratamiento, enfermedad de base, puede utilizar, por ejemplo, el ciclofosfamida, ya que esta simplemente va a mejorar lo que es la hemólisis, o también el rituximab. ¿Ya? Ya está. La hemoglobina paroxística nocturna, digo, paroxística o Free-Gore, es más que nada por hemolicinas bifásicas, ¿no? Que ya les dije, hemolicinas bifásicas. Y la característica aquí es que no hay acrocianosis y esta puede estar asociado, por ejemplo, a la sífilis secundaria. ¿Ya? Variedades, esta puede ser de clásica o aguda, que más que nada es más frecuente post-infecciosa y es más frecuente en niños. ¿Ya? Y que es otra importante saber que es autoilimitada, o sea que no se prolonga por bastante tiempo, sino que solita puede recuperarse. ¿Ok? La clínica, lo mismo, puede haber lo que es orinas oscuras por la hemólisis que les dije que no es específico para uno, y los síntomas remiten cuando cesa la exposición al frío. ¿No sé? O sea, como ya les dije, es autoilimitada. Y la característica que tienen que llevar en cuenta aquí de la hemoglobina paroxística o Free-Gore es que se le debe hacer lo que es el test o la prueba de Donat-Landstein, que esta es el gol estándar, digamos así, para identificar hemolicinas bifásicas. ¿Ya? Esto ha sido pregunta también en banquitos. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia en la hemoglobina paroxística nocturna? Que esta va a verse lo que es una hemólisis intravascular y esta puede producir, por ejemplo, trombosis y pancitopenia. Y una pregunta es, ¿cuál es la principal localización típica de esa trombosis que puede producir? Es el síndrome de Buchiari, que se puede producir, por ejemplo, una hipertensión portal, ¿no? Disnea, fatiga, orina en Coca-Cola. Como les dije, siempre va a haber orina en Coca-Cola cuando haya hemólisis, así que no simplemente se oriente. Y la diferencia es que aquí, como al no ser un proceso autoinmune, vamos a tener que es un COMS negativo. ¿Y cuál es el test para el diagnóstico? Es el Ham-Dykes. También es pregunta, ¿ya? La prueba de Ham-Dagler, prueba de sacarosa, citometría de flujo, pero esto no han preguntado. Simplemente la prueba de Ham-Dagler. Ya, y aquí simplemente le dijo el tratamiento, que se utiliza el lecucilimab. Ya, eso lo ven. ¿Listo? Esto más que nada un resumen de ambos, ¿no? Para recapitular, esta es bifásica, IgM, IgG, Rolex positivo y esto, ¿no? La prueba de Donat-Landstein. Ahora, las congénitas, la más preguntada es la esferocitosis hereditaria. La leptocitosis es lo mismo, como les digo, pero es la presencia de leptocitos en sangre. ¿Ya? La esferocitosis hereditaria es la de la causa congénita más frecuente o también denominada la enfermedad de Minkowski-Chauffer, que es un defecto en la proteína del citoesquelético, por ejemplo, de la espectina, niquil, la banda 3, eso que no preguntan, ¿ya? Eso es autosómica dominante, es hemólisis extravascular que se da a nivel del vaso. La clínica, hemólisis crónica, es plenomegalia y la infección viral que puede producir lo que es una crisis hemolítica, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Importantísimo tener en cuenta que cuando un paciente tenga una esferocitosis hereditaria, esta puede producir litiasis biliar de tipo pigmentada y esto también ha sido pregunta en banquito, que el parvovirus B19 puede producir lo que es una crisis aplásica, o sea que exacerbera la clínica, ¿no? Cuando el paciente, a pesar de que tiene esferocitosis hereditaria, aparte se infecta por el parvovirus, B19 produce una hemólisis severa, ¿no? Una crisis aplásica. El diagnóstico, igual, COMS negativo, ¿por qué? Porque el COMS negativo hace una referencia a una hemólisis por autoinmune. Y esto es importante, ¿no? El test de fragilidad osmótica, este va a ser positivo. O también el test de EMA, ¿ya? Aquí, pepa directamente, que los reticulorcitos y, bueno, ¿cómo se llama? La constancia la concentración de hemoglobina corpuscular y los reticulocitos, estas van a estar incrementadas. La hemoglobina corpuscular media va a estar normal o disminuida y el volumen corpuscular medio también disminuido, ¿no? Entonces, el test de fragilidad osmótica va a estar positivo. Entonces, eso que te da el diagnóstico de la esferocitosis. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? Lo más importante es la esplenotomía. ¿Por qué? Porque esta está mediado por el vaso. No sé, que el vaso está produciendo que haya mayor
tratamiento más efectivo es sacarle el vaso. Como dice el doctor Argentina, muerto el perro, muerto la rabia. Anemia grave y crisis aplásicas, netamente el paciente necesita lo que es transfusión, incluso la administración del ácido fólico. ¿Ya? Listo. Electrocitosis congénita es lo mismo que les dije, simplemente que igual, que hay presencia de electrocitos en sangre y la estomatosis es la estomocitos en sangre, nada más. Y otra importantísima que, a ver aquí, no, la estomatosis congénita está contraindicada a la esplenotomía. ¿Ya? Eso simplemente que lo tengan en cuenta y ya está. Luego, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta, más que nada, es un daño oxidativo que produce que haya lo que es una hemólisis intravascular. Y esta es importante que tengan en cuenta los encadenantes. Paciente que tenga lo que es una hemólisis intravascular después de haber consumido algo o de haber tenido un detonante, por ejemplo, muy agudo, ponte que te dice en el casito tal cosa y a los 8 horas presentó todo lo que te dicen característico de una hemólisis, entonces sospecha que del déficit está encima. ¿Ya? Y hay, por ejemplo, ha sido pregunta también cuando hay un consumo de las sulfas, la dapsona, la nitrofurantoína y los antipalúdicos. Y aquí, por ejemplo, el trimetoprim, sulfametosazol, ya que eso también es pregunta de examen. Cuando un paciente que te digan que ha consumido el trimetoprim, sulfametosazol y a las 8 horas produce una hemólisis, entonces sospecha de esta patología. Otro también, por ejemplo, por infecciones y el favismo, ¿no? Que es importantísimo que lo sepan. Cualquier paciente que tenga una hemólisis después de haber consumido habas, entonces sospechan esta patología. ¿Y cuál es lo importante saber aquí? ¿Ya? Que en el laboratorio nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, el dosaje de esta enzima, pero después de que el paciente haya superado la crisis aguda hemolítica. O también, por ejemplo, puede tener laboratorio cuerpo de Seins o células mordidas, también denominadas las células BT-cell. Y el COMS negativo, porque ya les dije nuevamente, porque no es un proceso autoinmune. ¿Ya? Y aquí no, esto es importante que lo tengan en cuenta. Eso vino en el examen, me acuerdo, en el examen parcial. Me equivoqué, lo puse otra. Al final, cuando vi el manualcito, ahí salió la respuesta. Que nosotros tenemos que medir el dosaje de esta enzima después de que el paciente superó la crisis aguda. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Evitar el desencadenante y el manejo clínico. ¿Necesita transfusiones? Lo transfundimos. Y esto. Y esto no importa, no, o sea, no lo estudien porque no ha sido pregunta. Cuando hay déficit de la piroxina o la PK, es que, por ejemplo, cuando hay presencia de una ictericia neonatal y en el frotis podemos evidenciar las células espiculadas. En cambio, la deficiencia de la pirimidina 5 nucleasa, en el frotis vamos a evidenciar la basofilia punteal. ¿Listo? Simplemente eso es lo que lo diferencia y lo difiere de las otras, ¿no? Y entonces aquí, tipo en modo resumen, por ejemplo, si te dicen que el paciente presenta IgG, COMS positivo directo, o sea, COMS, cuando digan COMS positivo, ya directamente autoinmune. Esferocitosis. Y bueno, entonces, ¿en qué vamos a pensar? En una anemia por anticuerpos calientes, anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿no? Otro, hay exposición al frío, aparte hay IgM positivo y también la presencia de rules, o sea, de los hematíes en pila de monedas por anticuerpos fríos. Ya les dije, les voy a volver a decir para que nunca se olviden. Si hay hemoglobinuria tras frío, más de test de Donat Landsteiner positivo, vale, que les dije, hemoglobinuria paroxista a frigor. Si hay trombosis raras, pancitopenia, hemólisis intravascular, hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Listo? Hemólisis mecánica, pues, por ejemplo, podemos evidenciar lo que son los esquistocitos, porque se sea pregunta, y la hemoglobinopatía, por ejemplo, lo que son los cuerpos de SAINS, que eso está presente en la déficit de la G6PD, ¿no? Que ya les dije. Bien. En crisis, que les dije, tras por infecciones, tras fármacos, por ejemplo, los sulfas, antipalúdicos o las habas, que sea de forma aguda, como les digo, una vez que consumen y a las pocas horas empiezan a presentar déficit de esta enzima. Si hay la presencia de esferocitosis, crisis aplásica por parvovirus B19, entonces eso también es pregunta de examen, es la deficiencia de, ¿cómo se llama esto? De esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Niño con anemia, más ictericia, más esplenomegalia y aumento de la hemoglobina cosmopolar media, esferocitosis.
Anemia más cuerpo de sed y exposición a sulfas, ya les dije. Anemia más estomatosis y no esplenotomía, la estomacitosis, ¿no? Que les dije, hereditaria. Anemia más basilofilia punteada, déficit de la primilla nucleotasa. Ahí para que lo tengan ahí en su casita y lo memoricen, es todo. Ya les dije todas las fijas para su examen. Aquí esto no salió muy bien, pero lo voy a pasar bonito la imagen, ¿ya? Es todo lo que se evidencia a nivel del frotis en cada una de estas hereditarias que les dije. ¿Listo? Entonces, ahora sí, el banquito. Listo, chicos. Miren, acá que dice. Aquí lo que recientemente les dije. ¿Ya? Dice, ¿qué alteraciones en el eritrograma se encuentran en una ferocitosis hereditaria? Y les dije, la constancia, la concentración de hemoglobina corporal media, perdón, que los nombres también son medio raros, elevado, los reticulocitos elevado, hemoglobina corporal media normal, volumen corporal normal o disminuido. Todo eso para que lo tengan en cuenta porque, o sea, es todas las anteriores, ¿no? Todo esto es lo que presenta la esferocitosis hereditaria, ya les dije. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia hemolítica hereditaria en poblaciones caucásicas? Ya les dije, ¿no? La esferocitosis hereditaria. Esta es la más frecuente. El test diagnóstico utilizado en pacientes con hemoglobina paroxística nocturna, también les dije. El test de Ham. Test de Ham positivo. Disminución de la hemoglobina y aumento de la LDH, la bilirrubina indirecta y el reticulocitos indican anemia por cantado, pues, ¿no? Siempre cuando tengan lo que es aumento de la bilirrubina y los reticulocitos, hemólisis. Listo, esta es la respuesta. Son características de la anemia perniciosa, ya les dije. Crisis aplásica o eritroblastopenia afecta sobre todo en pacientes con anemia hemolítica congénita. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Qué les dije, no? Yo qué les dije. ¿Cuál es la causa que produce lo que es una crisis aplásica en una esferocitosis hereditaria? Infección por parvovirus B19. Y eso está todito en el pregrado, ¿no? ¿Cuáles son las formas de hematíes que es más común encontrar en una hemoglobinopatía esa? Ah, ya, esa es la drepanocitosis que no he preguntado igual aquí, las drepanocitos. ¿Ya? ¿Qué más aquí? Lo que les dije. A ver, paciente que acude a emergencia por cansancio, malestar general, desde hace 2 horas. Además, se refiere que hace 8 horas consumió habas y ahora su orina es como Coca-Cola. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Habas, ¿no? Fabismo. ¿Cuál? Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hemoglobinuria paroxística nocturna con trombosis. ¿Cuál es la ubicación más típica y más grave de la trombosis? Les dije, ¿no? Síndrome de Budd-Chiari. Perfecto. ¿Cuál es el motivo más frecuente de consulta de los pacientes con mielodisplasia? Eso lo dejamos para mañana. Varón de 15 años de edad con alta sospecha de esferocitosis hereditaria. ¿Qué prueba de diagnóstica debe solicitarse? Aquí se los dije. ¿Prueba de antiglobulina directa? Y no. Esta es la prueba de COMS. No, ¿por qué? Porque este no es autoinmune. Prueba de resistencia o fragilidad osmótica de los eritrocitos. Lámina periférica para investigar dacriocitos. Electroforesis de hemoglobina. ¿Esta para qué era? Talasemia. No, la descarto. Y esta, la respuesta es la prueba de o fragilidad osmótica. Ya, también les dije, como les dije, lean el resumen que les voy a pasar, o bueno, que ya lo tienen, y ahí están las fijas, ¿no? ¿Cuáles son las anomalías cromosomales en un paciente con mielodisplasia? Eso también mañana. ¿Cuál es la terapia primera línea para pacientes con mielodisplasia? También para mañana. Esto es fija, ¿ya? Así es el tratamiento de la mielodisplasia, la leucemia mieloide crónica, así directamente que sepas identificarlo y cuál es el tratamiento, siempre te ponen, ¿no? Un casito y te dicen el tratamiento más adecuado es, y eso es importante, es para mañana. Mm, Paciente que acude a emergencia por cansancio o malestar general desde hace 2 horas. Además refiere que hace 8 horas tomó una tableta de trimethoprim, sulfametazol, sulfa, y ahora su orina es como Coca-Cola. Ahora simplemente que cambia, que ya no consumió ABA, sino el trimethoprim, sulfametazol. ¿Cuál es la respuesta? Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Mujer de 75 años diabética, en un examen de control se detecta hemoglobina de 12, diabética, 75 años. Leucocitos, no, esto es para mañana, porque es el tratamiento así de la trombocitopenia esencial, así que eso es para mañana. Mieloplástico
también para mañana, Fanconi. Acá está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a las anemias hemolíticas autoinmunes? Los anticuerpos fríos suelen ser IgM y los calientes IgG. Correcto, ¿no? Calientes IgG y fríos IgM. ¿La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpo caliente es la más frecuente? Sí, es la más frecuente que la fría. También les puse al inicio. Están producidas por autoanticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en la membrana del núcleo del hematíe. Para su diagnóstico se utiliza prueba de antiglobulina directa, que es la de COMS, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? Que están producidas por anticuerpos dirigidos en la membrana del hematíe, pero no en el núcleo. Entonces la respuesta es esta, pues. Esta es la incorrecta, porque te dice afirmación incorrecta. Las otras sí son positivas, ¿no? Son verdad. La plasia medular en globo se caracteriza por infección de plasia medular. No, esto es para mañana. A ver, ¿qué más? Tipo, acá. Varón de 70 años con epigrafalgia, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, grado 4. Acude por evaluación médica encontrando los siguientes parámetros: hemoglobina de 8, Tevenon negativo, lámina periférica normocítica, ya entonces descartamos las microcíticas. Talasemia, adiós, ferropenia, adiós, también descartamos la grande. Entonces, netamente con este valor nada más que les mencionan acá, miren cuánto descartaron y ya solita se desnuda la respuesta. Anemia de inflamación o crónica, ¿no? La ferritina también, miren cuánto está en 200. Y recuerden que tiene que estar por debajo de 15 para que se dé la anemia por ferropenia, ¿no? Entonces, descartamos también ferropenia por ambas citacas. En cuanto a las anemias megaloblásticas, selecciona el enunciado correcto. La deficiencia de hierro es una causa frecuente de la megaloblástica. Nada, si le ponen esta pregunta ya ves. La intervención quirúrgica del estómago, gastrectomía, es una de sus etiopatogenias. Para el enfoque diagnóstico no debe tener en cuenta la existencia de pseudomacrocitosis. Corresponde a un grupo de anemias regenerativas. Todo lo que son deficiencias así de hierro, megaloblástica, digo de vitamina B12, ácido fólico, te va a dar lo que es una anemia regenerativa porque no va a haber una buena producción de glóbulos rojos. Entonces es regenerativa. Entonces esta está mal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Intervención del estómago, la gastrectomía, que también les puse en el cuadrito, ¿no? Un niño de 5 años previamente sano es traído a consulta por orina oscura. Entonces, orina oscura. ¿Qué les dije? Cuando hay un momento de destrucción de la hemoglobina, entonces va a haber lo que es una hemoglobinuria. Ictericia leve, todo lo que indica una reticulosis, ¿no? Y fatiga. ¿Qué aparecieron las 8 horas después de haber iniciado nitrofurantoína? Nitrofurantoína, también lo puse, por una infección urinaria. El examen físico revela palidez ictericia, morada, muestra anemia normocítica con eritrocilosis. Se sospecha hemólisis por deficiencia de glucosa y fosfato. Ya te dicen todo, ¿no? ¿Cuál es el estudio diagnóstico más adecuado para confirmar esta sospecha una vez que haya pasado la fase? Aquí, ¿no? Lo que les dije. Prueba de COMS directa, no. Y les ofrece hemoglobina, ¿para qué? Aspirado ML12, ¿para qué? Medición de la actividad de la enzima tras la crisis aguda. ¿Ya? Esto vino en el examen parcial 2025-2. O sea, no así, ¿no? Te pusieron un caso enorme. No, en el examen de hematología fue terrible, ¿ya? O sea, fue una masacre total, porque te daban un casote así, y al final murieron todos, en la verdad, en hematología en el parcial. Pero simplemente tengan en cuenta algunas cositas, como le digo, para que puedan orientarlos, ¿ya? Paciente diagnosticado de amiloide crónica, fase crónica. No, esto es para mañana. Ya, mañana no se pierdan porque les voy a dar simplemente cositas puntuales, porque eso es lo importante, ¿no? Cómo está la médula ósea, cómo está el frotis, y eso es lo que te hace diferenciar entre lo que es una hiperproliferativa, ¿no? Lo que es la leucemia amiloide crónica, cuando hay hipocelularidad, por ejemplo, una plasia, o la anemia plástica o también la de Fanconi, ¿no? Y bueno, esto es para mañana. Esto también para mañana. Hay bastantes cositas para mañana. Miren, uno, dos, mielodisplasia, sin mielodisplasia, ya ves, Fanconi también por aquí.
Todo es para mañana. ¿Listo? Bueno, chicos, es en sí, ¿no? Hematología es un montón, es bien, bien tedioso, a nadie le gusta, nadie quiere ser hematólogo. Por eso los doctores no tienen su residente. Y bueno, espero que les haya ayudado en algo, ¿no? Y mañana, como les digo, vamos a hablar todo lo que falta. Y en todo caso, tengan una pregunta, me lo dicen al toque por privado, si no ahorita, o qué vuelvo a repetir. Como les dije aquí en el banquito que he dado, todo lo he puesto ahí en el resumen, lo importantísimo, ¿no? B12, el diagnóstico, eso tengan en cuenta, porque sea como sea la pregunta, con tal que sepan cuál es la etiología, bueno, del caso clínico, ya te pueden preguntar el diagnóstico o la evidencia, ¿no? Y bien, chicos, eso sería, creo, todo por el día de hoy. ¿Cuánto duró? Casi 2 horas. Para mañana va a ser más breve porque son cosas puntuales nada más. Simplemente faltaría, por ejemplo, también en lo que es todo lo que es trastorno de la serie blanca, es nunca preguntan. Y si tienen que estudiar, simplemente por estudiar, estudien qué tipo de microorganismo, bueno, ¿qué es lo que produce un aumento de tal tipo de células, ¿no? ¿Qué te produce neutrofilia? ¿Qué te produce todo esto? Aquí también les he puesto, lo voy a subir en el material para que tengan en cuenta simplemente este cuadrito nada más. Estos cuadritos de qué aumenta, por ejemplo, la tuberculosis, cuál es la que predomina, los linfocitos, ¿no? Por infección por bacterias, ¿cuáles son los polimorfos nucleares? O sea, los neutrófilos, ¿no? Entonces, simplemente eso. Después no es importante, creo, esto es para el examen parcial. Y aquí están los tres que vamos a ver mañana, ¿no? Tienen como mielodiplásicos, mieloproliferativos y las insuficiencias celulares. Cosas puntuales nada más. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, chicos? Que vuelva a repetir, no sé. Una pregunta. Uy, nada, todo ok. Bueno, supongo que ahorita pueden que hayan volado en algo, ¿no? Pero viendo nuevamente, te resumen nada más, es cuestión de repetirla. Seguro hay algunos que recién están cursando hematología, así que tengan en cuenta esto para su examen y siempre dejen hemato al último. Si su examen es el sábado, estudien el día anterior, porque si no se olvidan todo se olvida. En el reumato tienen que asegurar, bueno, de una vez les digo, ¿no? En el reumato, ya que no va a dar eso, en el reumato estudien los criterios sí o sí diagnósticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las preguntas te dan así, ¿ya? Un casito te ponen todo. Te dicen todo, algunas cositas que tienes que tener en cuenta los criterios diagnósticos. ¿Ya? Entonces, al final te dicen, por ejemplo, según el casito clínico, indique cuál es el problema de salud. Ahí mueren toditos, pues, ¿no? Problema de salud es lo que el del paciente sí o sí lo tiene, confirmado. Entonces, si te dan todos los criterios diagnósticos, por ejemplo, para lupus, y no te da, por ejemplo, tiene 8, y no cumple criterios, pero te dice todo el lupus, o sea, te dice, no sé, que te encuentran los anticuerpos, todo eso, que te orienta a que sea lupus, pero con tu criterio diagnóstico no cumple mayor de 10, entonces no es lupus. Entonces, ¿cuál es tu problema de salud? Por ejemplo, te dicen lupus eritematoso sistémico, no sé, te ponen esclerodermia, no sé, para que te desvíen. Y al final te dicen, por ejemplo, aparte en el casito clínico te mencionan que el paciente tiene una injuria renal aguda, por ejemplo, por lupus. Entonces, ¿cuál es el problema de salud? Porque ya está identificado lo que es el ACI. Entonces, ¿el problema de salud cuál es? ACI. Entonces, esa es la respuesta. Por más que tengas todo para lupus, no es la respuesta porque no cumple sus criterios. Así mueren la mayoría porque le ponen lo más probable, allá porque tiene todo de lupus, pum, marcan lupus. Y ahí te equivocas, pues. Así que bien aprendadito su criterio diagnóstico de el reumato. Ya, otro en dermato, me quedé sin voz ya. En dermato te preguntan directamente cosas así puntuales, o sea, la descripción total de una lesión de piel. Lesión, por ejemplo, clara, sobrelevada, con bordes regulares, no sé, perlados, indique cuál es el posible diagnóstico. Ah, ya, y das el diagnóstico. Luego te dicen, haya paciente que tenga en la nivel de la espalda una lesión única, característico de la placa del lardo. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, tal. O sea, te dan simplemente cosas puntuales, tienes que saber. Y lo que les recomiendo que estudien es en el Bologna, hay un cuadrito de todo lo que son las dermatitis,
en donde te dice, por ejemplo, las dermatitis irritativas y por contacto es la sustancia, por ejemplo, una vez han preguntado, me acuerdo, la piña. O sea, ¿qué tipo, la sustancia de la piña, qué tipo de te produce? Si el rocimiento, por ejemplo, con cemento, ¿qué tipo de dermatitis o qué sustancia tiene que te produce la dermatitis? Esa te preguntan. Y eso está en un cuadrito de Bologna. Ya si lo tengo ahí, lo paso por el grupo también. ¿Qué más? En endocrino. En endocrino te preguntan cualquier cosa, la verdad, te pueden preguntar criterios diagnóstico, tratamiento, cualquier cosa te preguntan. Y así que endocrino y hemato siempre al último. Y lo que sí tienen que aprenderse son los diagnósticos, ¿no? De diabetes mellitus, más diabetes, la verdad, mayor de diabetes. No he visto hasta ahorita, creo que hayan preguntado todo lo que es, por ejemplo, los hipopituitarismos o el panhipopituitarismo. Y ya, así que endocrino simplemente diabetes, como son casi toda la rotación, diabetes. Así que de endocrino lo hago, no sé si mañana o lunes, creo que lunes lo voy a hacer. Ya, entonces, ya pues chicos, espero que al menos se haya entendido algo, ¿no?